Y avanzamos. Ahora sí. Bueno, bueno, que Dios les bendiga hermanos. Hoy tenemos una porción de las escrituras que en el hebreo se llama Toldot. Y esta porción nos cuenta la vida y el nacimiento de Jacob y Esaú. Esto es muy actual para nosotros porque habla del fin de los tiempos. Primero vamos a ver cómo nacen ellos, cómo llega el nacimiento de estos dos personajes bíblicos y qué es lo que aconteció allí en el nacimiento precisamente. Todos sabemos que las matriarcas, Sara, Raquel, Rebeca, eran estériles, no podían tener hijos y que la promesa de Dios siempre vino de las cosas imposibles. Esto es lo que pasa en nuestras vidas generalmente, que Dios, para nosotros, para los hijos de Dios, para los que creemos en Él, y esto es para que lo tengas presente, vos que estás escuchando esto, todo lo posible, todo lo que es posible, Dios no se va a meter ahí. A ver, si hay algo que vos podés hacer, Dios no lo va a hacer por vos. Cuando Dios obra en la vida de una persona es mediante un imposible. Algo que nosotros no podemos hacer es allí donde Dios obra de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque si no, la palabra no diría que Dios es el Padre perfecto. ¿Recuerdan ustedes que hubo un reclamo allí de parte de Dios? Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos, ¿no? ¿Y por qué nos dice a nosotros, ustedes siendo malos, le dan buena dádiva a sus hijos? Precisamente porque nosotros, los seres humanos, solemos ser injustos delante de Dios y muchas veces, esto es algo que acontece en la vida familiar misma, y creo que todos los que están conectados, ya sea los que están mirando aquí el Meet o el Facebook o escuchando en radio, van a coincidir en esto. Como es cierto lo que la palabra dice, que nosotros somos malos, porque ¿cuánto padre hay por allí justificando las cosas malas que hacen sus hijos? ¿Cuánto padre hay por allí tomándole caso a los hijos caprichosos, ¿no? Que se le da, se le da, se le da, y el niño crece y después tenemos un problema cuando es grande. A ver, entendemos que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Y ese es un latiguillo que todo cristiano toma y repite y repite. No se van a apartar si nosotros lo instruimos en el camino. Pero nos encontramos con una triste realidad. Muchos jóvenes crecen y son un dolor de cabeza cuando son grandes. Nos generan tremendos dolores de cabeza. A ver, y esto es, ojo, lo digo también para mis hijos, por mí, lo digo por todo padre o por toda persona que ha tenido la posibilidad de instruir a un niño y lo ha visto crecer. La culpa muchas veces de el comportamiento de los niños o del adulto ya, ¿no? Del adulto tiene que ver con la crianza de los padres, con los valores que le infundimos a nuestros hijos. Y acá la palabra está diciendo eh, que Dios, Él es buen padre. Entonces, Dios no va a obrar con nosotros como si somos caprichosos, Dios no nos va a dar los caprichos. Si nosotros podemos hacer algo, Dios no lo va a hacer por nosotros. Y esto me hace recordar a los padres, y bueno, se ven por allí muchos videos que por allí, estos videos que salen en las redes sociales nuevas, que causan gracia, estos videos cortos, que los hijos parecen ya autoridad sobre los padres, ¿no? Que le dicen, anda a hacer esto, anda a hacer otro, tráeme esto, tráeme lo otro, y los padres andan corriendo haciéndole las cosas a los niños. Y allí es donde se genera esto de la falta de límites y de la instrucción del niño.
Pero Dios no obra así con nosotros. Y ese es un error que tenemos nosotros los cristianos como hijos de Dios. Se replica esto, pero nosotros tenemos el Padre perfecto, no el Padre malo o el Padre que comete errores. Se replica, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, dame esto, Señor, haz este milagro, Señor, como dándole órdenes a Dios, ¿no? Y tenemos que entender que Dios va a obrar en nosotros, en justicia, cuando no podemos hacer algo. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, haz que venga a mi casa finanzas y riqueza, pero me levanto a la 1 de la mañana, o a la 1 del mediodía, disculpe, y no voy a trabajar. Porque tu palabra dice, esto parece un niño caprichoso, ¿no? Que le reclama a los padres, ¿me querés o no me querés? Porque me parece que no me querés, porque no me das esto. Y es lo mismo nosotros con Dios, Señor, tu palabra dice que nos vas a bendecir, tu palabra dice que tú eres un padre que hace esto y esto, dame riqueza o dame finanzas. Bueno, Dios es el Dios de las cosas imposibles. ¿A qué me refiero? Vos podés levantarte temprano a trabajar. Dios no lo va a hacer por vos. Dios no va a traer el sustento, o el sustento diario a tu vida si vos no pones de tu parte. Es muy distinto cuando una persona tiene voluntad y busca y busca y busca y no se le abren las puertas. Allí Dios ve y Dios hace lo imposible, abre las puertas. Es por eso que muchas personas llegan al Evangelio por los imposibles que hace Dios. No por los caprichos que Dios responde, sino por los imposibles que hace Dios. Dios sana a un enfermo, Dios restaura un matrimonio, Dios restaura un hogar completo, Dios restaura situaciones financieras de las cuales ya solo un milagro, ¿no?, nos puede sacar de allí. Dios lo hace así. Pero tenemos que tener en cuenta que Él es el Dios de las cosas imposibles. Entonces, allí es donde la madurez del cristiano entra en juego. A ver, hace unos años veía un programa de televisión cristiano, un programa conocido a nivel mundial, y estaba mirando en mi hogar y veía que llamaban para pedir pedidos de oración. Y un hombre llama y pide, hola, ¿qué tal? Mi esposa se fue de mi casa, estoy mal, quiero que vuelva. Y ustedes saben que el predicador oraba y decía, Señor, ya, que vuelva ya su esposa, haz que su esposa vuelva a su hogar. Claro, y yo pensaba allí, digo, pero claro, ¿y si él la golpeaba a la esposa? ¿O si él le fue infiel a la esposa? ¿O si, bueno, vaya a saber por qué se fue la esposa? Entonces yo decía, Señor, estas son las malas oraciones o la mala forma de entender el Evangelio. Es, si pasó algo en nuestra vida, es por algo. O sea, por algo pasan las cosas en nuestra vida. Y es cuando nosotros llegamos a ese nivel de entendimiento, no de autoflagelo, digamos, sino de entendimiento de que lo que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con lo que pasó en nuestro pasado. Y cuando nosotros reconocemos, porque al principio es difícil reconocer, es difícil decir, bueno, yo cometí un error, he cometido un error, por eso hoy estoy viviendo esto. Y cuando nosotros tenemos esa madurez, es cuando Dios hace lo mismo que hace un padre con un hijo. Mire, si tenemos chicos en la escuela y uno es rebelde y nos trae todas malas notas y no quiere seguir estudiando, y tenemos otro que es estudioso, es aplicado y demás, y bueno, le tenemos más empatía al hijo que es estudioso en el área escolar, ¿no?, que al que nos hace renegar. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, a ver, los que son padres, ¿qué más? ¿Qué más orgullo podemos tener que venga nuestro hijo y nos diga, papá, mirá, me equivoqué, te pido perdón, ¿no? Y es lo que Dios espera de nosotros. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo representa, sí, a los rebeldes, y también representa allí proféticamente a la nación de Israel que se fue al mundo. Pero, ¿qué más? El hijo pródigo llega al punto de querer comer las algarrobas de los cerdos, pero hasta ese momento seguía siendo rebelde.
hasta ese momento el hijo pródigo seguía siendo un muchacho orgulloso. ¿Por qué? Porque él llegó a ese punto y, y todavía no había vuelto a la casa a pedir perdón. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros volvemos en sí, eso dice la Escritura, el hijo pródigo volvió en sí. Cuando volvemos en sí y decimos, mira, lo que estoy viviendo, Señor, es consecuencia mía, yo he cometido este error. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso, hermanos? Lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo con el hijo pródigo. Volvemos a la casa del Señor, volvemos a la presencia del Señor y no nos vamos a encontrar, porque recuerden que estamos hablando que la palabra dice que nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos. No nos vamos a encontrar con un papá eh, reclamativo, o sea, que reclama. No nos vamos a encontrar con un papá, ¿viste cómo te fue? Por esto, por esto, por esto. Vieron que a veces los padres somos así, de a los hijos, hacerlos sentir mal. Cuando cometen un error, les decimos, vos sos esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Bueno, no, el hijo pródigo se dio cuenta que cometió un error, volvió a la casa del padre arrepentido y el padre le dio un abrazo, le puso un anillo, le puso un manto y le dijo, este es mi hijo que estaba perdido y lo he vuelto a encontrar. Y, y el hijo pródigo volvió a vivir como hijo en la casa de su padre. Y a nosotros nos pasa lo mismo cuando nos damos cuenta o volvemos en sí de que hemos cometido un error. Dios está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer lo que nos toca a nosotros y que Dios haga lo que a Él le toca. Dios no va a hacer lo que a nosotros nos toca. Dios no nos va... No, a ver, eh, si nosotros tenemos que sentarnos, hablar con alguien, reconocer que hemos cometido un error, dialogar con alguien, Dios no lo va a hacer por nosotros. O sea, restaurar una relación con quien sea, ¿no? Amistad, familiar, matrimonial, cualquier tipo de relación, se restaura dando el primer paso a nosotros, pero muchas veces queremos que lo haga Dios como por arte de magia, ¿no? Parece que los cristianos más que milagros queremos magia, que Dios le cambie la cabeza al otro, ¿no? ¿Cómo Dios va a cambiar la cabeza de una persona? ¿Cómo Dios va a entrar, quitar un alma y poner otra alma dentro de ese cuerpo? No, nosotros sí oramos y le decimos, Señor, cambia a esa persona, pero nosotros tenemos que avanzar también en ese sentido y hablar con esa persona. Si tenemos que reconocer algo, reconocerlo. Es allí donde el orgullo personal juega mucho en la vida del cristiano. ¿Y por qué les hablo esto? Les hablo esto porque la vida de, de Rebeca tiene mucho que ver, pero mucho que ver con el bien y el mal y lo que hay dentro nuestro. ¿Por qué? Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Todos servimos a la ley de Dios con la mente. Es lindo, ¿no? Servimos a la ley de Dios con la mente. Queremos que Dios esté, queremos que se cumpla la ley de Dios en la tierra, pero con el cuerpo, o sea, con el alma, con lo almático, con las emociones, servimos a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque es esa batalla interna que tenemos la que nosotros tenemos que permitir que sea el menor, o sea, que sea el bien, el que reine en nosotros. Y esa batalla está permanentemente dentro del cristiano. Es, fíjese cómo está enlazado, ¿no?, en la escritura lo espiritual con lo que aconteció histórico y con el fin de los tiempos. Ella dio a luz a, a Jacob y a Esaú primero, y, y quiero contarte qué pasa en la vida nuestra cuando le damos vía libre al mal. ¿Qué pasó con Esaú? Dice la escritura que Esaú fue primogénito hasta la edad de la adolescencia.
él era primogénito y le correspondía heredar de su padre eh, esa promesa que Dios le dio a Abraham. Pero él llega a su casa un día y se encuentra con que Jacob estaba cocinando un potaje o un guiso rojo. Y él le pide y le dice, dame de ese guiso. Entonces Jacob le dice, bueno, véndeme tu primogenitura. Y él le dice, bueno, sí, te vendo mi primogenitura. De todas formas me voy a morir. Y le vende la primogenitura, pierde Esaú la primogenitura y recibe Jacob la primogenitura, ya fue un pacto, y le da de comer de ese guiso rojo. Lo que nosotros no sabemos, porque no lo especifica puntualmente la Biblia, pero hay otros libros que nos amplían el conocimiento, es que el potaje rojo es un guiso que la cultura hebrea hacía de duelo. Cuando alguien moría, se hacía ese potaje rojo para comer cuando se juntaban, por ejemplo, al duelo. Y cronológicamente, vio que en la Biblia dice, era padre de tal, era padre de tal, y engendró a tal, y engendró a tal, y engendró a tal, y tenía tantos años, y engendró a tal. Claro, muchas veces parece engorroso y casi que ni lo leemos, porque, bueno, nos pasamos por alto esa parte de la Biblia porque vemos engendró, y tenía tantos años, y engendró, y nos parece pesado. Pero eso está escrito por algo, está escrito para darnos cuenta de los tiempos y ubicarnos en el tiempo cronológico en que acontecen las cosas. Abraham, el abuelo de Jacob y Esaú, murió en ese tiempo y él, Jacob, estaba haciendo el potaje de duelo para su abuelo Abraham. Había muerto Abraham y está haciendo Jacob en este momento el potaje rojo de duelo para su abuelo. Entonces, ¿por qué Esaú cuando llega a ese lugar cambia una primogenitura por un plato de comida? Acá también es algo que nos podría llegar a dar un poco de dudas, tanto menospreciaba Esaú una primogenitura que lo cambió por un plato de potaje rojo. ¿Por qué no fue y cazó algo y se hizo de comer y no perdió la primogenitura? Porque estamos hablando de comida, hermano, no estamos hablando, dame dotes y dame algo muy grande a cambio de la primogenitura que es muy valiosa. Esto también lo explican otros libros, que son libros complementarios de la escritura. El libro de Hazer nos explica esto. El libro de Hazer dice que se encontraba Esaú en el campo cazando y en esa cacería se encuentra con el rey Nimrod. Nimrod era contemporáneo de los tiempos de Jacob y Esaú y de Isaac. Y Nimrod iba con un séquito de custodios porque era rey. Y hay allí un conflicto por medio del cual Esaú mató a Nimrod. Dice eso el libro de Hazer. Y como Esaú mata a Nimrod, huye de los custodios de Nimrod. Entonces, cuando él huye de los custodios de Nimrod, se esconde y él ya cree, porque lo siguen los custodios de Nimrod, él cree que llega a su casa y que los custodios de Nimrod lo iban a matar. Él cree que iba a morir. Él no es que dijo, bueno, dame de ese potaje, total, voy a morir algún día. No, él creyó, estaba tan cansado y tan agotado de esa batalla, mató a un rey y de huir, que ese hombre, ese adolescente, debe haber llegado a la casa donde se estaba haciendo el potaje rojo para su abuelo, desgastado completamente, angustiado completamente y ya entregado, voy a morir. Entonces él, en ese cansancio, le pide a su hermano comer de ese potaje rojo y su hermano le negoció la primogenitura, ¿no? Todo un plan hecho por Dios, porque estuvo Dios presente allí. Él vende la primogenitura y cuando vende la primogenitura ya pasó a Jacob. Ahora,
Los descendientes de Esaú son los edomitas. ¿Por qué el nombre edomita? La palabra Edom o edomita significa rojo. Edom significa rojo, por el potaje rojo, por el cual Esaú vendió su primogenitura. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Ahora, esa batalla que ha habido entre el bien y el mal, desde el vientre de Rebeca, luego tenemos la batalla literal entre Jacob y Esaú, en la cual Esaú quiso matar a Jacob. Jacob tuvo que huir luego de recibir la primogenitura hasta que volvió. Cuando Jacob volvía, y esto es lo que hablo, hermanos, ahora vamos a volver un poquito atrás con lo que hablamos al principio. Cuando Jacob vuelve a hablar con Esaú, nos encontramos con algo. Esaú lo quería matar. Cuando Esaú se entera que Jacob viene nuevamente a la tierra prometida, Esaú dice, este viene a cobrar su primogenitura. Y Esaú lo quería matar. De hecho, Jacob enviaba emisarios para tratar de aplacar un poco las cosas, pero Esaú dice que salió a su encuentro con un ejército de hombres para matarlo. Y pasa algo, que esto también es un aprendizaje cuando les dije del hijo pródigo que vuelve en sí, que se arrepiente, que habla con Dios. Acá pasa algo tremendo. Sabemos que Jacob había engañado a Esaú. Por eso el nombre de Jacob es el engañador o el suplantador. O sea, Jacob, traducido al castellano, significa el engañador o el suplantador. Y Jacob engañó a su hermano y su hermano había zafado de que lo maten del rey Nimrod los custodios. Entonces, él quería retomar su primogenitura nuevamente. Pero tenemos un episodio bíblico en el cual Jacob, sabiendo que su hermano ya venía a matarlo, porque el corazón de Saúl estaba lleno de odio para matar a Jacob, escuche, va y deja a Jacob que su esposa, sus hijos, y todo vayan adelante y él se queda solo. Cuando él se queda solo, Jacob se encuentra con el ángel del rostro. Y dice que él tiene esa batalla con ese ángel, pelea Jacob con el ángel, y que el ángel le dice, bueno, déjame ir, ya raya el alba y tengo que irme. Y él lo agarraba y no lo dejaba ir y le decía, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Esto habla de que, hermano, si usted necesita algo, yo tengo que decirle algo, tengo que decirle esto. Esto habla de que no podemos decirle, Señor, soluciona mi problema, por favor, que es urgente, y después me voy a jugar a cualquier cosa, me voy a ver una película. Este hombre se pasó una madrugada entera peleando o hablando o luchando con Dios, con el ángel. Paréntesis, me recuerdo cuando Dios me da el don de profecía y cuando Dios me empieza a levantar en lo espiritual y comienzan a cumplirse cosas tremendas, que yo quería un antes y un después en mi vida espiritual. Y entré madrugadas y madrugadas a orar solo con Dios. Entraba a las 12 de la noche, salía a las 6 de la mañana, trabajando al otro día a las 8, ¿no? Pero lo hacía madrugadas y madrugadas y le pedía a varones de Dios de otros países, amigos igualmente de Argentina, que intercedan por mí porque yo quería recibir de Dios el ministerio del cual Él me había hablado. Porque una cosa es que te hablen algo de parte de Dios. Una cosa es que te digan, dice el Señor, que esto es lo que Dios tiene para vos, este es tu futuro. Y otra cosa es que nosotros peleemos por eso. O sea, no va a llegar lo que Dios habló a nuestras vidas si nosotros no caminamos sobre esa profecía. Y Dios había hablado de don profético, había hablado de pastorado, había hablado de empresas. Bueno, nada de eso estaba. Créame que no era empresario, no era pastor y no era profeta. Era simplemente portador de una promesa.
como usted es portadora y usted es portador de una promesa. Y entré madrugadas y madrugadas a orar y a clamar hasta que Dios me habló. Y es la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Y Dios me dijo, Facundo, ¿me crees? Y yo le dije, sí, Señor, te creo. Y seguí orando, seguí orando y seguí orando. Y en la misma noche el Señor me dijo nuevamente, Facundo, ¿me crees? Sí, Señor, te creo. Y seguí orando y seguí orando y seguí orando. La tercera vez el Señor me pregunta, Facundo, ¿me crees? Sí, Señor, te creo. Y allí Dios me habló. Y me dijo, entonces si me crees, ¿por qué cuando oras las cosas no pasan? Eso hizo un clic tremendo en mi mente, porque la palabra de Dios dice que cuando le pedimos a Dios, cuando le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hace. ¿Cuántas veces hemos orado y las cosas no pasan? Entonces el Señor me dijo, me sacudió por dentro y en aquel momento comencé a entender de que la fe mueve montañas. Y comencé a creer en Dios con una fe distinta a la que tenía hasta ese momento. Porque muchas veces el cristiano le pide al pastor que ore, le pide que ore a un hermano, pero nosotros no nos metemos con Dios. Y nosotros, cuando caminamos, muchas veces dudamos si Dios camina con nosotros. Y es allí cuando no nos atrevemos a lo sobrenatural de Dios, enfrentar cualquier cosa. Porque, ¿qué pasó allí con Jacob? El engañador, cuando pelea con Dios allí, cuando pelea con el ángel le dice, bueno, te voy a bendecir. Ahora tu nombre no será más Jacob, el engañador, sino será Israel. ¿Y qué significa Israel? El que pelea con Dios a su lado y vence. Eso significa Israel. ¿Y qué pasó, hermano y hermana? Cuando Jacob va, o Israel, porque él salió de esa batalla llamándose Israel, nunca más se llamó Jacob. Cuando Israel sale de ese lugar de pelear con el ángel, él va. ¿Y sabe qué pasó? Se cortó, no sé qué pasó. Bueno, ahora seguimos. Sí, se salió solo. Quizá tenga tiempo, bueno, seguimos. Esto lo vamos a editar después. Seguimos. Cuando él va a encontrarse con su hermano lo abraza y llora. Pero ¿cómo puede ser? Su hermano lo iba a matar. Cuando lo ve, lo abraza y llora. Ahí tengo una revelación para usted, querido hermano y querida hermana. Tengo una tremenda revelación. Para su vida, no bíblica. Es bíblica, pero para su vida. Cuando él va, a ver, Esaú iba a matar a Jacob, pero cuando Saúl se encontró con Israel, no se encontró con Jacob. Se encontró con el que contiende con Dios a su lado y vence. O sea, Esaú no se encontró con Jacob, con el engañador, se encontró con el que camina con Dios y vence a su lado. O sea, ya no estaba más. Y esto habla, querido hermano y querida hermana, de que cuando vos te metés con Dios, cuando vos tenés la certeza de lo que esperás y la convicción de lo que no ves, Dios hace tremendos milagros porque camina con vos a tu lado y vences. Y sabes qué, muchas veces nosotros volvemos atrás porque no nos atrevemos a enfrentar determinadas situaciones de vida pensando que vamos a tener un problema. ¿Con cuántas personas podemos estar enemistados y no queremos hablar con ellos porque sabemos que puede haber un problema? Sabemos, o sea, pensamos dentro de nosotros mismos que no va a haber una solución. Pensamos dentro de nosotros mismos y nosotros mismos nos limitamos,
Ojo, no se lo digo como diciendo, a mí nunca me pasó, aprendan. No, a mí sí me pasó y aprendí, y quiero que todos aprendamos esto, de enfrentar situaciones las cuales no quería enfrentar y decir, no, no, prefiero, bueno, oro para que Dios lo solucione. Señor, bueno, Señor, está bien, esta persona, tengo que enfrentar a esta persona por determinada cosa o hablar con esta persona cosas que no he hablado hasta el día de hoy, pero no, Padre, mejor oro y acomodalo voy, si no, bueno, que se vaya. No, no es así, no es así. El hecho de que usted vaya y hable con una persona cosas que debe hablar, usted tiene que saber algo. ¿Sabe por qué no va usted? Por miedo a que esa persona le insulte, o por medio a que esa persona se enoje, o por medio, o quizás no quiera hablar algo con alguien para no generar un problema. Pero ¿sabe qué? Bueno, es que el que va allí no es Jacob, es Israel. Y cuando usted es Israel, pasa lo que pasó con Jacob y Esaú. O sea, Jacob pensó que su hermano lo iba a matar. Y cuando él llegó, su hermano lo abrazó y le dio un beso y lloró desconsoladamente. Y quizás, esto es para seguramente para alguien que esté escuchando, quizás hay restauración de relaciones que vos estás evitando, pensando que va a haber un encuentro que no va a ser, cuando vos hables, no va a ser algo bueno, cuando lo que Dios te tiene preparado es una reconciliación con alguien, porque vos sos Israel, el que camina con Dios a su lado y vence. Aquí tenemos un claro ejemplo de que el bien siempre vence al mal. Es tremendo. Y avanzando más en esta, bueno, esto también tiene que ver con una batalla interior, con el instinto del bien y del mal, ¿no? Con estas cosas que tenemos dentro, que uno piensa por allí el instinto del bien y del mal que tenemos todos los seres humanos, tiene que ver con quiero hacerle daño a esta persona. No, no, no tiene que ver con eso. El instinto del bien y del mal es el aferrarnos o no a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esto es ley de Dios. O sea, esto que les cuento yo, esta historia que les estoy contando yo, está dentro de la Torah y es ley de Dios. A ver, la palabra de Dios no es necesario que nos diga harás esto o no harás esto para que esté dentro de la ley de Dios. Entendamos que los primeros 5 libros, el Pentateuco de la Biblia, es la ley de Dios. Y esto que pasó con Jacob y Esaú es ley. O sea, es algo que nosotros debemos llevar adelante o no. ¿Por qué? O sea, o no, si no obedecemos, ¿por qué? Porque esto nos enseña que cuando nosotros vamos a tener un encuentro con alguien, el cual, esta es una enseñanza muy profunda, el cual podemos tener un conflicto, tenemos que meternos con Dios primero, para que cuando vamos con esa persona, no se encuentre con nosotros, sino se encuentre con Israel. Cada vez que vas a hablar con alguien, y esto abarca todas las áreas de la vida, vas a hablar con un hijo, el cual tenés miedo que se te ofenda y se te vaya, vas a hablar con tu esposa o tu esposo, el cual tenés miedo que se te ofenda y se vaya, vas a hablar con un pariente, el cual tenés miedo que se te ofenda y se vaya, vas a hablar con un empleado, vas a hablar con un patrón, vas a hablar con un amigo, vas a hablar con, no sé, quien sea, siempre te tenés que meter con Dios antes de ir a hablar con esa persona. ¿Sabes por qué? Porque si vas vos mismo, sin ir con Dios a tu lado, te va a ir como si hubiera ido Jacob, sin haberse metido con el ángel ahí. Entonces, cada vez que vos vayas a hablar con alguien o vayas a hablar con una persona que sepas que es tensa la relación, metete con Dios primero. Metete con Dios primero. Y vas a salir de esa oración con Dios a tu lado y te va a llevar a vencer. Y ese es el instinto del bien y del mal también. El no meternos con Dios es el instinto del mal. Porque si no nos metemos con Dios vamos a ir y vamos a tener problemas. ¿Quién representa Edom? El instinto del bien y del mal a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, los descendientes
de Esaú, de los edomitas, llegaron hasta el tiempo de los macabeos, hasta el tiempo de los macabeos, llegaron a convivir dentro de la región de Israel, de lo que era Jerusalén en aquel tiempo. Y aconteció un error en el tiempo de los macabeos. Resulta que en el tiempo de los macabeos, los griegos hacían burla al templo porque estaba conquistado en aquel momento, no era una nación libre, hacían burla sacrificando cerdos en el templo. Y bueno, sabemos que esto es una aberración porque el cerdo es un animal inmundo, no un animal impuro. Incluso al judío hasta se le impide, o hasta el día de hoy no toca un cerdo. Así que imagínense sacrificar un cerdo en el templo, ¿no? Era una tremenda burla. Y en aquel momento, los macabeos se rebelan y hacen una rebelión que termina con la liberación de la nación, y los judíos en aquel tiempo vuelven a tomar el control de Jerusalén, en la época de los macabeos. Esto es algo que está escrito, hay un libro que no lo tenemos en la Biblia, digamos, protestante, pero sí está en la Biblia católica, está en la Biblia también, en la Biblia, Biblias de lo que son orientales, en la iglesia cristiana etíope, sí está el libro de Macabeos dentro del canon bíblico. Nosotros no lo tenemos porque cuando se hizo el canon entendieron que era un libro histórico y no un libro eh, que contaba una historia, pero no un libro inspirado por Dios, ¿no? Pero bueno, es bueno que lo lea para conocer bien qué pasó. Y resulta que los macabeos toman allí Jerusalén nuevamente, el judaísmo toma Jerusalén nuevamente, y en ese tiempo los judíos hicieron algo que no hicieron en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hasta el año 2023, casi 2024, no se hizo nunca más lo hicieron los judíos, ni desde que salieron Judá del vientre de su madre hasta hoy lo hicieron una sola vez, durante los macabeos. Intentaron imponer su religión a otros. A ver, ellos conquistaron y obligaron a determinadas personas, obligaron a seguir la religión judía. No estamos hablando cristiana, ¿no? La religión judía. Esto pasó solamente en la época de los macabeos, no pasó nunca más en la historia de la humanidad, y fue un gran error. Vieron que la Iglesia Católica, cristiana católica, cuando entra, por ejemplo, en América, bueno, obligaba a los aborígenes a convertirse al catolicismo o al cristianismo. Bueno, esto nunca pasó, solamente en este episodio en el judaísmo. Y fue tan grave el error de intentar imponer a una persona, esto es otra enseñanza, imponer a una persona y que esa persona se identifique como judía, que terminó en un grave error. ¿Por qué? Porque en esa imposición ellos también tomaron a Edom, a los edomitas, y los convirtieron al judaísmo. O sea, obligaron a los edomitas a creer en su religión, y los edomitas compraron eso y se convirtieron en judíos. Ahora escuche esto es algo tremendo, cómo Dios enlaza todo en la vida. ¿Quién era edomita? Judío edomita. Porque entendemos que Edom representa, entendemos, ¿no?, a Esaú, y representa el instinto del mal. ¿Quién era edomita en la época de Jesucristo? Herodes era descendiente de edomitas. Herodes quiso matar al niño. Tenemos una réplica de Esaú contra Jacob,
en el nacimiento de Jesús, Esaú contra Jacob de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús es descendencia de Jacob, por parte de María, obviamente. Jesús descendía de Jacob. Herodes descendía de Esaú. Herodes intentó matar a Yeshua también por esa primogenitura. Herodes era judío, pero no era un judío convertido de corazón. Y esto también quiero hablar. Nosotros no podemos obligar a las personas a que se identifiquen, en este caso como cristianos, que vayan a las iglesias, si no tienen una conversión verdadera por dentro. Porque después tenemos verdaderos problemas. Hay gente que las obligan a ir a las iglesias y van nada más para cumplir, pero dentro su corazón todavía es un corazón que tiene mucha carnalidad y termina generando problemas dentro de las familias, las congregaciones y demás. No es por imposición, sino que es por revelación. Y es porque Dios cambió tu vida, no porque yo te obligué. Es por eso que te lo aseguro, y no, quizás no todos lo sepan, niño que nace en cuna cristiana no tiene la salvación del alma comprada. A ver, si tus papás son cristianos evangélicos, a ver, si tus papás son pastores, caso de mis hijos, a ver, el que yo sea pastor y los lleve a la iglesia todos los sábados a mis hijos y los jueves, no asegura que mis hijos sean cristianos. El que ellos tengan un encuentro con Dios y comiencen a creer en el Mesías, eso asegura que sean cristianos. Por eso hay tantos problemas de pastores con hijos que tienen tremendos problemas. Porque esos hijos todavía no han tenido una conversión. Entendamos que todo aquel que nace de la carne tiene que nacer de nuevo en el Mesías. No importa si naciste en una cuna cristiana. Y ese es el error que cometemos nosotros, que si nuestros hijos, que si yo soy cristiano y mis hijos nacieron de mí, esos son cristianos también. Y ahí vienen los problemas también en la vida. Por eso la palabra instruye al niño en sus caminos, que es lo que venimos hablando desde que comenzamos. Entonces, fíjese cómo fue allí, que los edomitas nuevamente quieren matar a Jacob por cometer errores. ¿Sabe? ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe quién metió a Edom dentro del pueblo judío? El mismo pueblo judío. ¿Quiere que se lo diga en la versión Cerca del Cielo 2023? ¿Sabe por qué usted tiene problema con determinadas personas? Porque usted mismo las metió en su vida. Cuando una persona a usted lo desilusiona, lo amarga, cuando una persona le falla, cuando una persona lo traiciona, usted mismo lo metió en su vida. Muchas veces hacemos vista gorda, no queremos ver la traición que viene, queremos convencernos a nosotros mismos de que no va a pasar. Pero cuando pasa, nos duele. Pero esto es lo mismo que hicieron los judíos metiendo a Edom hacia el pueblo de Dios. Nosotros mismos metemos a las personas que nos lastiman. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos ubicar a la gente en su lugar y no sabemos de límites, siendo que el tabernáculo de Dios tenía determinado, y eso también es una sombra profética, todo en la Biblia es una sombra profética. El tabernáculo tenía la puerta exterior o el patio exterior, que era para la gente, tenía el patio de las mujeres, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabe quién podía llegar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. En el lugar santo los sacerdotes. En el patio podía estar el pueblo. Eso habla de límites. A ver, hay gente que los tenemos que dejar en el patio de nuestra vida. Pero nosotros a esas personas las dejamos pasar al lugar santo y hasta las dejamos pasar al lugar santísimo. Le contamos nuestra vida completa,
le contamos nuestras amarguras, le contamos nuestras derrotas y después esas personas son las que nos hacen tremendos daños a nosotros y nos traicionan, porque la traición, solo, a ver, la palabra traición está muy relacionada con alguien íntimo. No te va a traicionar. A ver, la traición es un dolor. Si alguien que vos no conocés te hace algo, no te traicionó. A vos te traiciona el que está cerca tuyo, al que vos querés, al que vos le tenés aprecio, ese te traiciona. Entonces, es un error nuestro. Igual que los macabeos metieron dentro del pueblo judío a los edomitas, que casi lo matan a Jesús. A ver, nosotros metemos gente dentro de nuestra vida a la cual no le ponemos límites. Le abrimos el corazón a muchas personas que tendrían que estar en el patio, no en el lugar santísimo. Mire lo que es la Biblia en sí, las cosas que nos enseña. Y eso tiene que ver también con el instinto del bien y del mal, la coherencia dentro del cristiano. Somos insensatos. Si nosotros pensásemos, y digo nosotros, claro que me incluyo, hermanos, pues yo por esto pasé también, yo también he pasado por personas que nos han traicionado, a la pastora, a mí, a la familia. Y hemos pasado por eso, y usted también ha pasado. Yo creo que los que están conectados aquí viendo o escuchando lo han traicionado en algún momento, ¿no? Y quizás es porque no nos hemos comportado bíblicamente. No hemos puesto los límites a tiempo. Cuando nosotros ponemos límites, estas cosas no nos pasan. A ver, a los jovencitos que están conectados, si vos estás empezando una relación, porque todo este meet es para grandes, jóvenes, para niños, para todo. Jovencitos, si vos estás empezando una relación sentimental con alguien y ves que esa persona se alcoholiza, vamos a hablar de cosas comunes de la vida, se alcoholiza y es una persona complicada en su vida, ¿para qué le vas a dar más lugar? Después le vas a dar el lugar de tu corazón. Y después le vas a dar el lugar, un lugar íntimo dentro de tu casa. ¿Y sabes qué? Si esa persona no cambió, va a tener un borracho dentro de tu casa. De las mujeres o a los varones. Va a tener una persona conflictiva dentro de tu casa. Bueno, pastor, ¿y cómo hago? Porque yo lo amo. Bueno, y pone límites. Cortito. Es tan fácil y difícil a la vez, ¿no? Pero pone límites. Bueno, mira, si vos no cambiás esto, si vos no dejás el alcohol, no tenés lugar conmigo. No seguimos más. Ay, pastor, y si se va, bueno, que se vaya, porque si no, si vos lo dejás que entre esa persona dentro de tu vida y rompes esas barreras de los límites, y vas a tener muchos problemas. Incluso lo peor de todo, ¿cuántas veces el cristiano tiene hijos y son los hijos los que terminan sufriendo? Porque a la larga la vida se hace un infierno por no haber puesto límites a tiempo. Y ese es el instinto del bien y del mal también. Y eso es Jacob contra Esaú, Israel contra Esaú. ¿Por qué? Porque vos no querés, porque lo querés a esa persona y vos no querés que esa persona se vaya. Bueno, metete con Dios. Porque la única forma en que vos vences es con Dios, no es sin Dios. Los cristianos a medio tiempo, hace un tiempo hice creo que un post allí en las redes sociales, difícilmente un cristiano a medio tiempo pueda vencer a un enemigo de tiempo completo. O sea, el diablo es un enemigo de tiempo completo. Si nosotros somos cristianos de medio tiempo, que pensamos en Dios en un rato y al otro rato pensamos en cualquier cosa y que vamos a la iglesia una vez al mes o que, no sé, o que no lo tengo a Dios presente durante mi vida, sino que lo tengo presente de a ratos, bueno, el enemigo trabaja 24 horas para destruirte, ¿eh? No trabaja 2 horas al día para destruirte.
¿Qué pastor tengo que estar orando 24 horas? No, pero viví una vida de reino las 24 horas. Acercate a Dios de alguna manera. Cuando vas caminando y vas viendo algo que te gusta, Señor, mira qué lindo esto, ¿no? Caminemos con Dios a nuestro lado, porque ahí vamos a vencer. Yo creo en esos testimonios que suelen contar, que a veces suenan a misticismo, pero yo lo creo. Quizás no todos, pero sí esos testimonios de la jovencita que a la noche cruzaba un puente, que te lo hemos escuchado todos, porque ya está escrito por todos lados, cruzaba un puente y venían 4 hombres y esos hombres la querían, se parecía que la querían abusar y la jovencita pasó como si nada y después los hombres contaron que no le podían hacer nada porque venían 4 gigantes atrás de ella que eran ángeles, ¿no? A ver, esa chica caminaba con Dios a su lado y venció esa situación. A ver, cuando vos llevas una vida de reino, enfrentás cualquier situación de la vida con Dios a tu lado, vas a vencer. A ver, vas a, vas a emprender un trabajo, es con Dios a tu lado. Señor, vamos, mira, Señor, voy a hacer este trabajo, acompáñame, Señor. Mira, Padre, ¿cómo es esto? Yo me recuerdo, bueno, la hermana María Cristina antes de comenzar contó, ella contó un testimonio laboral, ¿no? Que le fue bien, le fue bien, le fue bien, bueno, Dios la bendijo. También me recuerdo el hermano Esteban, que debe estar conectado por aquí. El hermano Esteban, él, entre sus actividades, también está en la electrónica y arregla, bueno, determinadas cosas de electrónica y cuando él no le da la cabeza, porque ya no sabe que lo que tiene esa electrónica, él dice, Señor, dame discernimiento, dame luz, Señor, para poder saber cómo arreglar esto. Bueno, y Dios se la da y Él lo arregla, ¿no? Eso es tener a Dios a tu lado. Cuando vos vas a hablar con alguien, metete con Dios y anda con Dios. No vayas solo. No vayas solo. ¿Mm? No vayas solo. Y estos paralelismos de la vida, tanto espiritual como de la vida, de la lectura bíblica y como de la vida actual que transitamos, la verdadera vida, ¿no? El mundo donde vivimos, siempre termina en una correlación. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Palestina, los descendientes de Saúl, que los palestinos son los descendientes de Saúl, ya di una enseñanza sobre eso, los demás naciones árabes son los descendientes de Ismael, pero los palestinos son los descendientes de Saúl. La Palestina que hoy en día está peleando con Israel son Jacob y Esaú peleando en el mundo real. Son el instinto del bien y el mal peleando en el mundo real. Eh, y nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios tan perfecto que todas las cosas están enlazadas para que nadie pueda decir esto no es verdad. Dios con todo, porque la palabra de Dios misma dice, a ver, la palabra de Dios dice que el eterno poder y deidad, las cosas invisibles de Dios, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. A ver, Palestina es verdad, es creado, es una nación, Israel es una nación. Ahora hablamos de Jacob y Esaú en el vientre, y ahora estamos hablando del instinto del bien y del mal. El instinto del bien y del mal son las cosas que no vemos, pero que tenemos dentro. Es por eso que tenemos que esforzarnos todos los días para que el bien venza dentro nuestro y no el mal. Permanentemente tenemos que estar en esa batalla interna dándole el lugar a Dios y no el lugar al enemigo. ¿Y de qué manera se consigue eso, pastor? Y bueno, estando cerca de Dios. Pastor, pero qué, a mí no me dan ganas de orar. Seguramente te dan ganas de ver una telenovela, ¿no? Y no digo que no vean una telenovela, pero que no dejen a Dios de lado. A ver, muchas personas se alejan de Dios
porque les cuesta reconocer delante de Dios que se han equivocado. Y ese alejarte de Dios, o porque no quieren cambiar. O sea, hay dos cosas. Una cosa es cuando nos equivocamos y nos arrepentimos o volvemos en sí como el hijo pródigo, y otra cosa es cuando no queremos cambiar. Y mucha gente evade a Dios, pero enarbola la bandera del Evangelio sin tener un encuentro con Dios, sin entrar en intimidad con Dios. Es por eso, querido hermano y querida hermana, y no es por otra cosa, que la condición actual de la Iglesia de Cristo en las naciones de la tierra no es lo que debería ser. Tenemos hijos de Dios con muchos problemas, hijos de Dios con problemas familiares serios, pero, a ver, dejaron que el mal venza al bien. O sea, esto que te estoy enseñando eh, es la consecuencia de que el mal venció al bien. ¿Por qué? Porque quizás cayeron en pecado o fueron infieles, el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Y bueno, va a haber consecuencias. Pero no, pastor, la gracia da para todo. Cristo me perdonó en la cruz y listo, ya estoy libre. Bueno, sí, yo creo que Cristo nos perdonó en la cruz. Yo creo que Cristo perdona los pecados y que la gracia, sin la gracia no llegamos a ningún lado. Acá por obras nadie es salvo, pero sí por obras es bendecido o no es bendecido. Porque la palabra de Dios en Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si pones por obra todo mi mandamiento y mis estatutos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si no las pones por obra, estas maldiciones vendrán sobre ti. Eso no tiene nada que ver con salvación del alma. Yo creo en Cristo, me entrego al Señor, toda rodilla se dobla delante de Él y tenemos salvación del alma. Ahora, no por creer en Cristo, esto es algo que confronta muchas veces, no por creer en Cristo o en Yeshua, quiere decir que hubiese prosperado en lo financiero, quiere decir que hubiese prosperado en mi familia. Porque yo puedo creer en Cristo, puedo creer que Jesús es mi Salvador, pero si yo le soy infiel a mi esposa, o yo golpeo a mi esposa, o yo soy alcohólico y tengo un problema serio, no voy a tener bendición en mi hogar. Puedo creer en Cristo. ¿Cuántos cristianos hay enarbolando la bandera de Cristo y en su casa son un desastre? Y bueno, si vos sos un desastre en tu casa, no va a haber bendiciones de la obediencia para vos. No las va a haber. Es por eso la condición actual de la iglesia. Una iglesia que enarbola la bandera de Cristo, pero tiene serios problemas en su casa. ¿Querés estar bien con tu familia? Pórtate bien con tu familia. ¿Querés estar bien con tus hijos? Y no le des un mal ejemplo. No le dañes el corazón a tus hijos para que vean algo que vos haces malo y dañarle el corazón. Instinto del bien e instinto del mal. Lo que venimos hablando. Dentro del corazón, instinto del bien e instinto del mal. El instinto del bien te hace actuar conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios, y te va bien. El instinto del mal te hace quebrantar la ley de Dios y te va mal. Y acá no estamos hablando de salvación del alma, hermano y hermana. No tiene nada que ver. La salvación del alma es por creer en Cristo. O sea, la bendición... A ver, la salvación del alma no es por poner por obra la ley de Dios. La salvación del alma es por gracia. Pero las bendiciones y las maldiciones sí son por poner o no poner por obra la ley de Dios. El que vos creas en Cristo no te asegura, es lo que hablamos al principio de este mito. El que vos creas en Cristo no te asegura prosperidad financiera, vos te asegura prosperidad financiera cuando haces lo que dice el proverbio, mira, oh perezoso, a la hormiga que se levanta y trabaja, y en el día, si trabaja y guarda para el día malo, a vos eso te bendice, a vos eso te trae prosperidad, no creer en Cristo.
instinto del bien e instinto del mal. ¿Por qué? Porque hasta el día que nos muramos, vamos a tener ese instinto del bien y ese instinto del mal. A ver, creemos en Cristo y yo les aseguro que si nosotros tenemos fe en el Señor y nos arrepentimos de hacer las cosas mal y volvemos a los pies de Cristo y vamos a tener el alma salva, pero ¿qué querés? ¿Tener salvación del alma y tener una vida miserable en esta tierra? ¿O poner por obra la palabra de Dios y tener salvación del alma y ser prosperado en esta tierra y prosperado con la salvación del alma? Instinto del bien, instinto del mal. Hagamos las cosas bien. Ahí acabo de descubrir el título de Cerca del Cielo de este mito. Hagamos las cosas bien. ¿Qué preferimos? Dice la palabra de Dios, como es tan cíclico, miren hermanos, no voy a durar mucho más porque si no estarías a las 5 de la tarde hablando todas cosas que están correlacionadas, no se equivoca en nada la palabra de Dios, ni se contradice en nada. Cuando entra el pueblo de Dios a la tierra prometida, ellos están transitando por el desierto y se encuentran en un valle, y se encuentran en medio de dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Entonces, cuando van pasando por ese monte, Dios le dice a Moisés, pondrás la maldición en el monte Ebal y la bendición en el monte Gerizim. Entonces, cuando el pueblo transitaba por ese valle, si ellos miraban hacia la bendición, si lineal, era una línea recta hacia Jerusalén. A ver, ellos caminaban por ese valle, miraban hacia donde Moisés había puesto la bendición, miraban hacia Gerizim y en línea recta estaba Jerusalén. Pero cuando miraban hacia el monte Ebal, le daban la espalda a Jerusalén. Cuando miraban a la maldición, hacia el monte donde habían puesto la maldición, es la espalda a Jerusalén. ¿Qué te quiero decir con esto? De Jerusalén viene todo lo bueno para nosotros. A ver, el bien y el mal vienen de allí, pero el bien para nosotros es la ley de Dios en el Espíritu. A ver, el Mesías es la ley de Dios en el Espíritu. Jesús no abolió la ley, él no vino a abolir la ley y Jesús mostró cómo se tenía que cumplir la ley. A ver, no de una manera religiosa, como lo hacían los fariseos, ¿no? Que ellos cumplían de una manera religiosa la ley de Dios, sino que, a ver, a ver, la ley oral en aquel momento, que después terminó convirtiéndose en el Talmud y en los libros judaicos hasta el día de hoy, la tradición de los ancianos no es más que tradiciones para intentar cumplir la ley de Dios. Cuando a Jesús, sus discípulos van y comen de las espigas, le dicen, tus discípulos no se lavan las manos, quebrantan la ley de los ancianos. Claro, porque la ley de los ancianos decían que tenían que lavarse 3 veces las manos con un jarro especial, y primero con una mano, después la otra. Claro, si eso no es ley de Dios, eso no está escrito en la Biblia, eso no está escrito en la ley de Dios. Entonces Jesús enseñó a vivir sin religiosidad la ley de Dios. Eso es lo que nos enseñó Jesús, queridos hermanos. El instinto del bien y del mal no tiene que ver con lo religioso. No porque vos vayas a la iglesia, quiere decir que estés cumpliendo con el instinto del bien. El que hagas, vamos a poner ejemplo de iglesia, ¿no? El que hagas lo que te dicen en la iglesia, lo que te enseñan de la palabra de Dios en la iglesia, es que pongas por obra el instinto del bien y el instinto del mal. Entonces, movamos nuestro corazón para que nuestra vida cambie, para avanzar todos los días. Y digo cambie porque estamos en proceso hasta el día que nos morimos de formación. Acá nadie es trabajo terminado. Fíjese que el apóstol dice, no pretendo haber alcanzado. O sea, el apóstol Pablo dice, no pretendo haber alcanzado la meta. O sea, como diciendo, todavía me falta, me voy a morir, pero todavía no llegué a donde quiero llegar, a la estatura del varón perfecto, ¿no? O sea, eso significa cambiar para nosotros. No es que, pastor, ¿qué me quiere decir que hago todo mal? No.
todos los días tenemos que mejorar, cambiar nuestro corazón inclinado hacia el bien y no hacia el mal. Desde el vientre de Rebeca, Dios nos está dando la enseñanza del instinto del bien y del mal dentro nuestro. Dejamos que fluya el bien y mermemos en el mal y van a ver cómo nos va a empezar a ir bien en todas las cosas de la vida. Cómo nos va a empezar a ir bien en todo, hermanos. Miremos hacia el bien. ¿Que tenemos instinto del mal dentro? Sí, lo tenemos. Pero tenemos que permitir que gane el instinto del bien. ¿Y cuál es la única forma que gane el instinto del bien, hermano y hermana? Caminar con Dios a nuestro lado. Es la única forma en que nos va a permitir vencer nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo camino con Dios a mi lado? Como hizo Jacob, metiéndome con Dios, hablando con Dios. Señor, Señor, aquí estoy. Padre, camina conmigo. Señor, bendíceme, Señor. En intimidad con Dios. A ver, si tenemos intimidad con Dios, podemos afrontar cualquier cosa en la vida. Tenerlo a Dios en cuenta todos los días. Todos los días. Dios camina contigo a tu lado y vences si caminas con Él. Y es, para cerrar, lo que pasó con el pueblo de Dios en el libro de Crónicas y de Reyes, que había reyes rebeldes y reyes obedientes, que dice, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Toda la historia del libro de Crónicas y de Reyes comienza así. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios o hizo lo malo ante los ojos de Dios, el rey. ¿Y sabe qué pasó? Los que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios conquistaron, vencieron, la nación era prosperada. Y los que hicieron lo malo ante los ojos de Dios eran conquistados, metidos en esclavitud, les iba mal, había hambre. ¿Sabe por qué? ¿Por qué los enemigos conquistaban o por qué los enemigos no podían conquistar? Precisamente porque se metía con Dios el rey, hacía lo bueno delante de los ojos de Dios y ya en ese momento, a partir de ese momento, caminaba con Dios a su lado y vencía. Los enemigos no los enfrentaban porque sabía que Dios estaba con ellos. En cambio, los que eran rebeldes, los enemigos los enfrentaban porque sabían que ellos no estaban con Dios. Caminemos con Dios a nuestro lado y venzamos, hermanos. Pongamos en obra el instinto del bien, nunca el instinto del mal. Bueno, vamos a terminar la reunión. Espero que te haya bendecido esta palabra. Espero que esta palabra nos ayude a evolucionar, a madurar. Usted sabe que la palabra madurez tiene mucho que ver en el cristiano. La palabra madurez tiene mucho que ver en nuestra vida, porque solo con madurez podemos reconocer nuestros errores. Solo con madurez. Muchas veces estamos dispuestos a marcarle al otro el defecto, pero no nos gusta cuando el otro viene y nos marca un defecto. Y sabe que cuando nos marcan un defecto y no nos gusta, nos impide crecer espiritualmente. Tenemos que ser gente humilde, dispuesta a escuchar. Porque si yo he cometido un error y cuando la otra persona me lo plantea me doy cuenta que es un error, ¿sabe la grandeza que hay en decir, vos sabés que tenés razón, me he equivocado? Pocas veces los cristianos hacemos eso. Pero eso tiene que ver con crecer. Tiene que ver con que Dios nos lleve a otro nivel. Bueno, vamos a hacer una oración.